y son de unas chicas, unas gemelas, que ellas sí lograron olvidar todo lo que en algún tiempo contaron, pero sus papás, sus vecinos y la comunidad, los suburbios en donde vivían, pues sí recordaban y sí se quedaron como el caso de las gemelas, ¿no? Les llegaron a entrevistar, les llegaron a hacer ciertos estudios porque pues sí les parecía muy interesante cómo en sus primeros años de vida lograron hablar de esto. Aparte fue muy famoso porque hubo una tragedia previa. Esto ya por los años de 1957, por ya finales de los 50, en Estados Unidos murieron 2 niñas atropelladas, una de 6 años y una de 11. Sus nombres eran Joanna y Jacqueline. Okay. Mueren atropelladas, pues obviamente fue muy trágico. Iban a la iglesia, era una comunidad muy pequeña, muy unida, de esas que pues hasta las niñas iban solas, no había mayor riesgo. Y pues bueno, obviamente todos supieron esto. A los pocos años, a los 3 años, 2 de su fallecimiento, para esto las niñas ya tenían 11 y 6 años, o sea, ni siquiera eran... ¿Cómo? Sí, la niña, Joanna tenía 11 años, mientras que Jacqueline tenía 6, o sea, no eran gemelas, no eran de la misma edad ni nada. Y a los 3 años de su muerte nacieron 2 gemelas en su casa, o sea, su mamá volvió a tener 2 hijas, que fueron Gillian y Jennifer, un año después de que mueren las niñas. Y lo que era muy muy curioso es que, por ejemplo, esta Jennifer tenía una marca que tenía Jacqueline, un lunar. No, ahí ya empezaron como, pero los papás no quisieron pues proyectar por eso ni siquiera les pusieron sus nombres, ¿no? Había quienes les decían, pues ya vienen 2 de una vez, y era como no, o sea, porque ellas son ellas y Exacto. Estas son nuestras nuevas hijas. Entonces, realmente ellos no quisieron nunca imponerles como el karma, el karma o la personalidad o que fueran, porque luego sí hay historias, sí, ¿no? De personas que buscan sustituir completamente a la otra, pero no, ellos no. Pero, por ejemplo, las niñas constantemente era como, hasta se cambiaron de casa y todo, como de recuerdo, oye, ¿qué pasó con nuestra otra casa? Y por ejemplo... Casa que ellas no habían vivido. Ajá, una de las niñas tenía mucho más recuerdos que la otra, obviamente porque una era más grande que la otra y tenía recuerdos más viejos, o sea, no es ni siquiera que las 2 te dijeran lo mismo. Sí te les hablaban como de luego detalles de su casa, de un pasillo, juguetes, su juguete favorito que no conservaban, no es como que la tuvieran en un altar y, ese era mío, no. O sea, genuinamente les hablaban de cosas que ellas no podían saber, o sea, no podían saber, ni habían visto, ni convivían como con otras personas para que se los hubieran implantado, y desde muy, muy, muy pequeñas tenían estos recuerdos. Una vez pasaron por el preescolar la escuela donde iban las niñas, y una dijo, yo iba ahí hace unos años, ¿no? O sea, eran recuerdos muy, muy constantes que las hacían ver que pues sí podían ser la reencarnación de sus hermanas, ¿no? Y lo curioso, lo que lo hizo un poco famoso mínimo en la comunidad, es que pues era un caso que sucedió muy inmediato. Generalmente pasa que hasta son historias donde mueren en una época que era más antigua y nacen ya en esta, o sea, no es como que te digan, pasé tantas otras vidas, o no, o sea, no es inmediata la reencarnación, y aquí en este caso sí fue. Y pues eso fue algo que lo hizo como muy, muy sonado, aunque les digo que hasta el día de hoy ya las niñas viven una vida, o sea, obviamente un tiempo pues las llegan a entrevistar, no falta, pero ellas no se toman ese de sí, yo soy mi hermana reencarnada, ni mantienen un discurso de su personalidad, no recuerdan lo que recordaban, pero pues es la historia de la comunidad y de su familia, como que sí queda ahí grabado esa espinita de pensar que sí fueron esas niñas las que reencarnaron. Y como tú dices, pues fue algo muy trágico, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es de donde más, güey, los niños que juran recordar una vida pasada, es más que nada vidas pasadas que tuvieron una tragedia muy icónica. O como una muerte también muy, porque bueno, aquí por ejemplo fue un atropellamiento, si quieres, no fue algo tan dramático y sangriento, que se la robaron, ¿sabes? O una enfermedad. Pero sí es dramático en el sentido que es, pues, ¿quién espera, que unas pobres niñas? Sí, güey. O sea, no es como que las violentaran o que alguien
con su voluntad malvada lo hiciera. Pudo haber sido un accidente, una distracción. Sí, claro. Un error que les quitó. Y se fueron juntas, güey. Ay, llegaron juntas. Y llegaron juntas, ajá, sí son, llegaron juntas. Entonces también aparte de eso nos podría hablar, que es algo de la reencarnación, que siempre está muy en tema, de que buscamos, ¿no? Esas almas, o que siempre al final de cuentas vamos a estar rodeados, mínimo en lo más cercano, de almas o gente importante, ¿no? Donde luego la mamá era mi hija y etcétera, etcétera, ahora somos gemelas. Entonces, sí, ahí algo tienen que hacer juntas esas niñas. Lo que se cree mucho, lo que es Latinoamérica, es que, o sea, ya ahorita estábamos hablando de las creencias que son muy, muy fuertes de una comunidad muy grande que es el hinduismo y el budismo, pero ya acercándonos un poquito a lo que es la cultura occidental, o sea, acá lo que se cree es que en el momento de reencarnar es un círculo muy pequeño, o sea, que tu madre en una vida pasada pudo haber sido tu esposo o tu esposo tu hijo, y muchas veces es como esto de que tú sientes que está rara tu situación con tu mamá porque tú la regañas mucho, tal vez en una vida pasada tú eras la mamá de tu mamá y por eso sientes como esa necesidad de enseñarle cosas, ¿no? O de que, ay, tu hermana te cae mal y no sabes por qué y no sé qué, pues muy probablemente en una vida pasada fue tu marido que te hizo daño y te engañó. No sé, como ese tipo de cosas que vas cargando de otras vidas, lo que tú decías hace rato de las cargas ancestrales, también tienen que ver mucho con la reencarnación. O sea, depende de con quién lo hables, pero sí existe la cultura de que hay muchas personas, incluso aquí en México, que te hacen una hipnosis, que ahorita yo creo que yo no traigo historias de hipnosis, pero ¿tú traes alguna historia de hipnosis? Sí, en una sí hay hipnosis. Bueno, aquí hay mucho todavía de que las historias de hipnosis, que sí podemos llegar al punto en donde encontremos como ese huequito en nuestra mente y recordemos vidas pasadas. Pero bueno, voy a la siguiente historia, pero antes de contarles la siguiente historia, más que una historia les quiero contar de alguien que ha hecho investigaciones, o sea, quiero irme como un poquito al lado de lo real y de lo que se ha investigado sobre esta situación, y es pues básicamente casos verificados de un investigador, una persona que se dedicó y se ha dedicado toda su vida a documentar todos este tipo de casos. Él decía que la mente de un niño era muchísimo más fácil acceder a estos recuerdos, porque al final del día son recuerdos, ¿sabes? Aunque no hayan sido en tu vida presente, él los tomaba como recuerdos. Esta persona se llama Ian Stevenson, ¿ok? Ian Stevenson, le vamos a llamar Ian. Ian es un investigador que pues prácticamente tiene algunos libros publicados. Si les interesan mucho estos temas, pues también se los recomiendo, pero hay un libro en específico que se llama 20 casos sugestivos de reencarnación. Está en inglés, pero bueno, es de él. Y obviamente debe de existir la traducción a español, pero bueno, él hace como un resumen académico tal cual y aparte añade estas historias, pero bueno, les quiero explicar un poquito de cómo era su proceso. O sea, su proceso era, recibía llamadas, recibía informes sobre un niño que estaba hablando que recordaba una vida pasada y automáticamente él y su equipo iban con la familia. Les pedía de que antes de que llegue anota todo, graba todo, toma foto, así como todo, testificación en escrito, o sea, absolutamente todo como para yo saber que efectivamente esto es un caso real. Entonces él manda a la familia y en lo que él llega y lo primero que hace es buscar, o sea, platica obviamente con el niño de que, oye, no le decía nada a la familia de esto, simplemente le decía, documenta todo lo que puedas. Llegaba con los niños, que en su mayor, no, más bien todos eran niños en caso de él, o sea, sus investigaciones, y les preguntaba algo que tú habías dicho, bueno, no tanto, pero sí, que llegaba y les decía, ¿cómo moriste o cómo recuerdas tu muerte de la vida pasada? No, pues aquí me dieron un balazo aquí, ¿no? Y les revisaban marcas, a veces tenían como muchas marcas podrían ser lunares, podrían ser una mancha grande, no sé, de que, ay, pues es que me quitaron un riñón, no sé, y tenía como la marca en específico de un lunar más grande de lo común o una mancha en el riñón. O sea, como ese tipo de cosas, él decía que se repetía mucho en los niños, que los niños que recordaban vidas pasadas, su vida pasada les dejaba una pequeña marca
para recordarles lo que habían vivido anteriormente, ¿no? Y bueno, su metodología incluía eso, registrar sus declaraciones, siempre lo antes posible, cuando el niño o niña empezaba a decir, no, pues yo recuerdo que esto, que no sé qué. Y pues bueno, un caso muy sonado fue uno, o sea, ese era como su coso, y sí documentó muchísimos, o sea, muchísimos. Okay. Algo muy peculiar que se me hizo es que en otros resúmenes académicos en donde él participó, se afirma, investigaron 856 casos que niños afirmaban que tenían una vida pasada o que recordaban una vida pasada, y el 67% de estos casos se confirmó que lo que decían, que recordaban tanto de cómo murieron, nombres, calles, apellidos, familiares, ropa, lugares, etcétera, el 67% de los niños se confirmó que era algo verídico. O sea, que coincidían que sí los datos. Una nota, Exacto. Okay. O sea, que sí, que yo fui Juan Pérez y que mi mamá se llamaba María del Carmen. Buscaban, y que el niño no habría forma de saberlo, el 67% se fue que sí, o sea, que realmente sí, pues todo lo que decían estos niños era real. Entonces también eso es algo muy, sí, ¿sabes? O sea, que eso ya es como algo más científico, por así decirlo. Y bueno, o sea, una de las historias, como para darles un adelanto, pero yo recomendaría que mejor lo leyéramos, güey, o sea, como para ver, para indagar un poquito más sobre todas estas historias, que no son historias, realmente son como datos verídicos de que, y entonces tal día, o sea, es como más redacción de sucesos. Sí, un estudio clínico. Exacto. Tal cual. O sea, eso es el libro, no es tanto como una historia, como hay una historia de muchas vidas, muchos maestros. Ese es un libro que sí redacta a una persona que entró en la hipnosis y redacta como toda la historia de cómo recuerda sus vidas pasadas, que es otra recomendación de vidas pasadas.